Más me han pedido que les comente primero un poco de la experiencia, ¿va? De cómo estuvo el primer día, la Gran Cruzada, porque esto va a ser algo de todo el mes de septiembre, no solo de este mes, incluso todavía un par de días de octubre. Pero bueno, consiste en una búsqueda activa de casos. Es una gran cruzada por la nutrición. Esto fue planeado por la COVID-19, ¿va? Porque justo como yo lo menciono en un video que yo hice al principio de la pandemia, o sea, yo me adelanté mucho a varias cosas y en este caso yo sabía que iba a haber más mortalidad y eso aquí en Guatemala porque no tenemos en otros países la desnutrición que nosotros tenemos acá. O sea, ellos no lo tienen, nosotros sí. Entonces yo lo mencioné ahí en mi video, si alguno lo quiere verlo, pues libre, ¿va? Ahí está en YouTube. Pero bueno, eso es por eso, porque nuestros niños no están vitaminados, no comen bien, no se hidratan bien, están desnutridos, malnutridos, están con retardo del crecimiento, no crecen tan bien. Entonces eso es prácticamente lo que se trata de mejorar un poquito, porque nosotros le llevamos el control, mira a ver los papitos lo lleven, nosotros los citamos cada 15 días, cada 8 días, cada mes, dependiendo de la gravedad. Entonces le damos sus suplementos si lo necesitan, nutritivos, entonces esos son regalados, el ministerio lo da, pero ¿qué se necesita? Primero, cacharlos y que la mamita se lo dé. Por ejemplo, conseguí que el centro de salud me diera, parte de la nutricionista, 50 atoles para 50 niños, para 5 meses. Entonces, con eso es el mejor que hay, de hecho, atolito ahorita, porque en los estudios se ha visto de que mejora hasta un 87% varias situaciones y hasta un 67% que se enfermen menos de diarrea, neumonías y demás. Entonces, bastante bueno esto, pero esto consiste en diferentes áreas. Esto es en toda Guatemala, no solo aquí en Escuintla, eso es en toda Guatemala, en los diferentes departamentos. Acá hay comunidades priorizadas porque no podemos abastecer todas las colonias, ¿verdad? Porque también somos pocos. Pero sí, hoy vimos casi 400 niños por las brigadas que teníamos. Cada brigada constaba de 3 personas aproximadamente. Estaba el Ministerio de Desarrollo, estaba una organización no gubernativa, no recuerdo si es CEPLAN, CGPLAN, algo así. Y bueno, nosotros como Ministerio de Salud, que éramos que somos los expertos en el diagnóstico, tratamiento y manejo de los pacientes, ¿verdad? Y yo era el único médico ahí. Entonces, ya se imagina, man, lo cansado porque yo era el único médico. Pero bueno, si se dan cuenta, pues no se excusa. También esto, pues les quiero mostrar que no se excusa el que no me entreguen tareas, el que no estén en las clases o algo así, porque yo aparte de ir allá a trabajar, a ver a montones de pacientes, estoy acá dando clases, preparo la clase y aparte les preparo examen, les respondo su duda, les respondo si tienen mal la tarea o algo así. Bueno, entonces es bastante, y aparte de eso, pues tengo que hacer mi informe diario de lo que yo haga y también informar por cada paciente qué enfermedad tenía, qué sexo era, qué dirección tiene, o sea, de dónde viene, el nombre completo, hasta el número de teléfono y hacer historias clínicas por cada paciente que yo vea. Entonces, eh, no hay excusa realmente. Medicina es cansada, es así, pero ustedes no saben la satisfacción de decirle que por usted me curé, doctor. O sea, yo fui a tal lugar y todo, ¿no? Y con usted pues lo voy a encontrar y pues puedo curar. Entonces, eso es lo mejor que pueden tener. Y es donde se dan cuenta que todo el esfuerzo pues vale la pena, ¿no? Como digo, pues, no hay excusa. De hecho, creo que a más de alguien le respondí en plena cruzada. Yo tuve un tiempito libre y creo que a alguien le respondía ahí algo, pero no sé si fue de cuarto o de quinto, no estoy seguro. Estaba bajo el sol, obviamente con todo el equipo de protección, porque me tengo que cuidar yo, cuidar a mi familia y cuidar a los demás. Y obviamente la gente
algunos hasta sin mascarilla y se enojan cuando uno les dicen que la usen. Es un merequetén. Ustedes protéjanse y estudien porque solo esperemos de que no les toque una pandemia, y porque estamos como que cada 10 o cada 20 años una pandemia, entonces esperemos que no sea así, que ustedes lo puedan contar de la mejor manera y no estén sufriendo estos calores y todo lo que hay. De hecho, como les dije, yo no había comido, yo no había tomado agua, no había hecho nada, ni siquiera ido al baño. Entonces, eso es prácticamente por la protección, porque a otros sí lo hacen, se quitan la mascarilla y todo, pero es que eso hace que yo me toque la cara, ¿va? Entonces, ¿por dónde entra el virus? Tocándome la cara. Obviamente también si aerosoles y todo, pero si yo me toco la cara puede entrar, entonces mejor hasta estar bien limpio y todo, me quito todo y ya estuvo. Y no estar quitar y poner, así no es el asunto. Pero esa fue la experiencia, como les digo, fueron casi 400 niños los que vimos. Entonces, ay no, qué locura. Y todavía faltan, como les digo, varios días más. Entonces vamos a dar la clase. Gracias, profe, por contarnos su experiencia. Nos inspira, a mí me inspiró bastante y ya voy a agarrar más responsabilidad, profe. Bueno, eso espero, porque de verdad, como les digo, no hay excusa. Miren todo lo que yo hago, o sea, me imagino que ustedes han de tener mucho más tiempo libre, no están bajo el sol, no están sufriendo calor, sed, todo, y ganas de orinar, ¿va? O miccionar, que es la palabra médica. Pero, y aparte de eso, después de la jornada, ya me fui a sentar y todo. Y me llegan, ¿cuántas? 3 personas de consulta de la misma jornada que se habían deshidratado, que se les dolía tal cosa, entonces todavía tuve que atender pacientes después de eso, yo todo cansado, entonces. Eh, bueno, y aparte de eso, como le digo, tengo que hacer el informe ahora de eso, de los pacientes que atendí, por qué los atendí y qué medicamentos les di. Entonces es bastante bonito, cansado, pero es para que se den cuenta de que ustedes tienen ahorita mucho tiempo libre y aprovechenlo porque tienen bastante. Me tienen a mí para aprender un montón. Yo hubiera deseado que algún médico me hubiera dado. O sea, un enfermero no le va a enseñar lo que un médico sabe. Y mucho menos alguien que tiene el primer lugar de medicina ahorita, de este año. Entonces, sí, soy yo. Entonces, aprovechen bastante porque tienen algo bueno enfrente y solo algunos pocos lo han aprovechado. Yo hubiera querido tener esa oportunidad. Vamos a iniciar la clase. Aquí ya les compartí la pantalla. No hay excusa. Aquí estas palabras, si me las preguntan, yo me las sé. Pero y esto se ve en primer año de medicina. ¿Quiero decir esto? ¿Y en cuánto tiempo lo ven? En una clase. Una clase es un tema. O sea que si ven anatomía de cuello, por ejemplo, en segundo año, eso es una clase de 1 hora. Y eso no se aprende en 1 hora. Y la siguiente clase es dentro de 2 días. Y es de anatomía del tórax. Y tórax no se aprende en un día. Y ya se te olvidó lo del cuello y ya se te olvidó lo del tórax. Entonces, voy con esto, que si ustedes van aprendiendo estas cositas acá, se les va a facilitar bastante en primer año de medicina. Porque si ya lo saben, lo van a manejar mucho mejor. ¿Y qué les va a decir el catedrático allá? Que les enseñaron lo que de verdad es, ¿va? Entonces, yo sé que algunos de ustedes me van a sentir orgullosos de allá, cuando estén en primera medicina. Saquen el jugo a sus catedráticos de matemática y biología, porque son los exámenes de los específicos ahorita, ¿va? Y los que no han ganado los básicos, pues, pilas, saquen el jugo a sus catedráticos de las demás clases. Porque si hoy era biología, ay Dios, no se imaginan, ya les hubiera dado un montón de cosas, pero bueno. Vamos a ver sufijos y prefijos y raíces. Ustedes ya saben, ¿va? De que el vocabulario médico, bueno, bastantes de las palabras que usamos, pues, van unidas. Una palabra acá, otra palabra acá. Y el significado de esa palabra no es de que yo me lo memorice, simplemente porque yo sé el significado de esta palabra y de esta palabra. Al juntarlas, hago el significado de esta palabra. No de que tenga que yo memorizar
todas las palabras, pues. De hecho, ayer en la clase me preguntaban una palabra de un procedimiento que yo, la verdad, nunca había escuchado, pero por cómo estaba conformada la palabra, la definí, la busqué y realmente era eso. Entonces, como les digo, pues solamente con saber qué significa cada palabrita, podemos saber el significado de esta palabra. Por ejemplo, yo vengo y les pregunto, ¿qué es toracocentesis? Y usted me dice, doctor, pero ¿y qué está loco? Nosotros no sabemos qué es eso. Entonces yo les digo, bueno, miremos primero, partamos. Toracocentesis, dos palabritas. Tóraco, bueno, ahorita vemos que viene de tórax, ¿sí? Entonces me imagino el pecho. Centesis, ¿qué significa? Una punción con aguja, ¿sí? Aspirar. Entonces, puncionamos y aspiramos, ¿va? Entonces, prácticamente esa sería la toracocentesis. ¿Qué vamos a hacer? Puncionar con aguja en el tórax y, bueno, aspirar más de algo, un líquido o pus, sangre, qué sé yo, o agua que exista en este lugar, ¿va? Desis significa fijación quirúrgica o fusión, por ejemplo, una pleurodesis. Pleuro viene de, bueno, la pleura que viene en un pulmoncito. Ectomía. Esto es importante. De hecho, para el examen, pues le voy a decir algunas palabras, le voy a recalcar algunas. Obviamente no le puedo dar la respuesta de los exámenes, pero yo le voy a recalcar algunas que son de las más comunes y muy usadas, para que ustedes le pongan como que más énfasis y que podrían venir. Podrían venir. Por ejemplo, ectomía es muy importante. Por ejemplo, es una palabra muy usada. Extracción quirúrgica significa, por ejemplo, apendicectomía. Otra palabra, apéndice, pues obviamente viene del apéndice secar. Y ectomía, pues viene de la extracción quirúrgica, que es sacarlo, ¿va? Una esplenectomía viene de espleno, que significa vaso, o sea, hay un órgano que se llama vaso, y ectomía significa esto. Entonces, ¿qué significaría la esplenectomía? Díganme ustedes el significado. Si no me contestan rápido, yo digo nombres. Extracción del vaso. Sí, extracción quirúrgica del vaso. Muy bien. Tenemos la estomía, o bueno, la ostomía, que es una apertura quirúrgica. Por ejemplo, una colostomía. Colon viene de colon, ¿va? Del colon, ya sea colon ascendente, descendente. Pero bueno. Por ejemplo, imaginemos que acá tenemos nuestro colon, ¿va? Aquí tenemos nuestro colon. Va. En eso le vinieron y la cuchillaron. Y entró a sala de operaciones y todo. Entonces, vinieron y vieron que el intestino estaba dañado. Y aquí está la pancita, ¿va? Aquí está el ombligo. Y vino y se sacó un pedazo de colon para afuera. ¿Sí? Para afuera. Entonces, ¿qué se necesita colocar aquí? Hay una bolsita, ¿sí? Una bolsa de colostomía se llama, que cubre esta herida porque está expuesto. O sea, el intestino literalmente lo que va a sacar lo va a sacar por ahí, ¿va? Entonces, esta bolsita va a detener, va a guardar todo lo que salga del intestino, del colon. Entonces, eso es una colostomía. ¿Sí? Como se dan cuenta, es una apertura. ¿Qué les dije? Que el colon estaba afuera. Entonces, es una apertura. Pesia viene de fijación. Plastía, importante, viene de corrección o reparación quirúrgica. Hernioplastia viene de la palabra hernio, que es hernia. Plastía, que es corrección quirúrgica. Si yo les digo rinoplastia, en la nariz la tengo roja, la mascarilla, las dos mascarillas que me pongo. Pero si les digo que es rinoplastia, ¿qué me dirían del significado? ¿Qué es una rinoplastia? Corrección, reparación quirúrgica de la nariz. Corrección quirúrgica, ajá, ¿de qué? La nariz. Sí, de la nariz, correcto. Solo que tu señal creo que está un poco mal, por eso no te escuché también. Pero sí, la extracción quirúrgica, la reparación quirúrgica de la nariz. Y ustedes saben, pues eso lo hacen los cirujanos plásticos y todo eso. Entonces, ¿se dan cuenta? No es necesario saber ese significado de la palabra, solo hay que
jugar con los sufijos y los prefijos. Rafia, importante también. Sutura, por ejemplo, una episiografía o una... bueno, es que prácticamente de todo, enterorrafia o una tenorrafia. Por ejemplo, una tenorrafia viene de tendón. Alguien vino con un cuchillo, estaba cortando, ¡pac! Se cortó, pero no se voló el dedo, ni el hueso, solamente se voló un tendón. Entonces el tendón une hueso con hueso. Y el cartílago une hueso a músculo. Entonces, una diferencia ahí. Entonces, el tendón vino y obviamente se cortó, entonces hay tensión y se fue para acá y se fue para acá. Entonces, lo que se hace en cirugía, obviamente se incide, se abre un poquito más la abertura, se trata de buscar el tendón acá, se busca el tendón acá y se juntan con pinzas y se hace una rafia, una sutura. Entonces, como es tendón y es una sutura al tendón, se llama tenorrafia. Sí, se entiende el significado acá, ¿verdad? Por ejemplo, una tomía, una laparotomía, puede ser una incisión quirúrgica. Tripsia, por ejemplo, fragmentar o romper. Por ejemplo, una litotripsia. Y abajo vemos de que lito viene de la palabra de piedra o cálculo renal. Entonces, prácticamente el significado es romper un cálculo, fragmentar un cálculo. Y esto se hacía, por ejemplo, en la Edad Media. Bueno, o sea, hay otras maneras, pero un ejemplo bastante drástico es en la Edad Media cuando tenían cálculos. ¿Ustedes saben qué hacían en la Edad Media cuando tenían cálculos las personas? Imaginen que esta es la vejiga urinaria, ¿sí? Aquí lo voy a poner amarillo, aquí está la orina y todo. Pero vino y había un cálculo. El cálculo lo voy a poner aquí de morado. Había un cálculo. Y acá está la uretra. Imaginemos que este es un pene para un hombre. ¿Qué hacían en la Edad Media? Venían, introducían. ¿Ustedes han visto cómo rompen la piedra con un cincel? Un cincel y le pegan con un martillo. Eso mismo hacían. Metían un hierrito por el pene o la uretra de la mujer hasta llegar a la piedrita que estaba en la vejiga y le pegaban hasta romper el cálculo. ¿Se imaginan que eso lo hiciéramos ahorita? Obviamente no, hay muchos mejores procedimientos, pero ¿se dan cuenta? De hecho, los primeros médicos fueron barberos. ¿Se dan cuenta cómo hemos evolucionado? Imagínense que un barbero los esté operando ahorita. ¿Se dejarían operar por un barbero? Creo que no, ¿ah? Salpingo viene de trompa de falopio, su significado. Y colo de colon, ¿va? El prefijo del sistema óseo, por ejemplo, carpo significa muñeca, goni, ángulo, holo significa todo, entero. Por ejemplo, algo que se llaman soplos son ruidos anormales en el corazón. Entonces hay un soplo los soplos se describen como holosistólicos o holodiastólicos. Eso lo vimos en signos vitales, la sístole y la diástole. Entonces, si les digo de que el sonido está en holosístole, ustedes me tienen que responder que está como. Hailey. Hailey o Virginia. Profe, ¿cómo dijo? Perdone. Si yo les dijera de que hay un soplo holosistólico, ¿qué entenderían ustedes por eso? Ya sabiendo el significado. Holo significa todo, o entero, o completo. Que está en toda la sístole.
en toda la sístole. Si yo lo diastólico, en toda la diástole del corazón, del latido del corazón, ¿no? Osteo significa hueso, por ejemplo, osteogénesis, o sea, bueno, que se va a sintetizar un nuevo huesito y así va. Osi significa dosificar. Condro viene de cartílago, por ejemplo, un condrocito. Cito viene de célula. Entonces, si condro es cartílago, la unión hacemos de que es una célula cartilaginosa, o sea, una célula de cartílago. Y si yo les dije un condroma, si oma significa tumor, ¿qué es un condroma? Mayerly, ¿qué es un condroma? No sé. Solo unamos palabras. Oma significa tumor y condro significa cartílago. Tumor en el cartílago. Un tumor a base de cartílago. Ajá. Así de sencillo es esto. Solo unamos palabras. O sea, el significado, como lo digo, el significado viene al unir estas palabras. Art significa puntura, una artroscopía. Jibo, joroba. Pod, pie, que viene de una palabra, por ejemplo, podálico. Esa es una presentación de los bebitos de las embarazadas, ¿va? En sí, la palabra es feto, ¿va? Como les había dicho. Aquí está el feto, muy bonito, tiene su cuerpecito. Pero resulta que aquí está la pancita de la mamá y aquí está sentado, ¿va? Aquí está sentado, está en nalguitas. Entonces, esa es una presentación podálica, porque lo normal o lo mejor es de que venga al revés, ¿va? De cabecita, para salir por vía del parto normal, ¿va? Y que las patitas, los piecitos estén acá, ¿va? Y la cabeza para allá, para expulsar, porque esto lo que va a expulsar son los pies. Entonces hay más riesgo que un bebito nazca de pies a que nazca de cabecita, por vía vaginal, ¿va? No digamos una cesárea, que tiene también otro riesgo, ¿va? Quiro viene de mano, quirófano, o raqui viene de medular. Por ejemplo, si yo les digo que van a dar una anestesia raqui medular, bueno, medular viene casi que de más, pero solo le digo, es una anestesia raqui. Ustedes saben de que la anestesia entonces va a ir a la médula, ¿va? Alveol viene de alveolo, por ejemplo, una alveolitis. Itis significa inflamación. Entonces, ¿qué significa que el paciente tenga una alveolitis? Virginia. Perdone, doctor, ¿qué fue lo que dijo? Que no lo escuché muy bien. ¿Qué significa que el paciente tenga una alveolitis? Solo uniendo palabras, así literal. Itis significa inflamación. ¿Sería inflamación en el alveolo? Sí, inflamación del alveolo. Ahora, por ejemplo, CAP. Es una palabra como intermedia. Por ejemplo, viene de dióxido de carbono. Por ejemplo, hipercapnia. Hiper, obviamente, arriba. Cap, dióxido de carbono. Hipnea viene de respiración. Entonces, aquí tenemos tres palabras, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Hipercapnia, que viene de la palabra nea, que lo podemos ver aquí abajo. Aquí en rojo lo circulé. Significa respiración. Obviamente, respiración. Bueno, respiración. Acá esto con esto significa dióxido de carbono y acá aumento. Entonces, aumento en la respiración de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué significa hipercapnia? O sea, solo se necesita de saber el significado de cada palabrita y ya ustedes se lucen. Esto significa tal cosa. ¿Ah? Bronco viene de bronquios, broncoscopía o una bronquitis. Lourdes, ¿qué es una bronquitis entonces? Bronquitis.
Entonces, ¿quién más está? Fabiana. Entonces, ¿qué es una bronquitis? No lo sé. Unamos palabras, Fabiana. Bronc, ya lo vimos aquí. Bronco viene de bronquios. Itis es inflamación. Entonces, ¿qué significa? ¿Inflamación en los bronquios? Sí, ¿O de los inflamación bronquios? de los bronquios. Ajá, perfecto. Ahí está. Muy sencillo. Muy bien. Virginia, creo que era. Freno viene de diafragma. Diafragma. Por ejemplo, frénico. Si yo les digo de que me salté algunas, pero bueno. Si les digo que que le dio hipo singulto, que singulto es la palabra médica para el hipo. Entonces, me quedan 10 minutos según acá. Perdón. Y esto es puede ser por una afectación en los nervios frénicos. Entonces, ¿qué nervios están afectados? Necesitan que diga nombre siempre, muchachos. Hombre, hay que ser un poco más activos. ¿Con cuánto? Me quedé con 6, se habían entrado un montón. Bueno, 5, porque contando a mí somos 6. Ni modo. Entonces, Virginia, ¿qué significaría la parálisis o una afectación en los nervios frénicos? ¿De dónde estoy hablando? ¿Qué es la parálisis o afectación? ¿De qué nervios? No, profe, ahí sí, no. Viene de frénico, viene de freno. Freno significa diafragma. Entonces los nervios que están afectados son el diafragma. Septo significa separación. Por ejemplo, aquí rapidito, vamos a saber el septum interventricular. Va. Aurícula derecha, este es el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, acá voy a pintar de... La María no se mira, tal vez negro sí. Entonces, acá está el septo interventricular. Si sabemos que aquí está el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, ¿cuál es la función del septum interventricular? ¿Qué significa septo? ¿Qué significa septo? Separación. Separación. Entonces, ¿qué separa? El septo interventricular. Al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, por eso es interventricular, o sea, entre los ventrículos. Lobo viene del lóbulo, por ejemplo, una lobectomía. ¿Qué significa una lobectomía? Extracción del óvulo. Gracias a Dios. Sí, muy bien. Sí, es la extracción quirúrgica del lóbulo del pulmón. Muy bien. Ahí está. Ya me estaba dando por vencido, que no me entendía. Apnea viene de respiración. Por ejemplo, apnea. A significa sin o falta de o ausencia de. ¿Sí? Entonces, dis significa dificultad. Entonces, si yo les digo apnea,
Entonces, ¿qué significa apnea? Respiración. Ajá, pero ese es nea. Ahora si le agrego el a, apnea. O sea, ya con esto. Ausencia. ¿Ausencia de qué? De la respiración. O sea, quiere decir que le falta aire. Esa es la apnea. Tisis significa escupir. Por ejemplo, hemoptisis. Hemo significa sangre y tisis significa escupir. Obviamente, a veces el paciente lo que está haciendo es escupir sangre. Esto es un lenguaje universal, que aquí en la China va a ser lo mismo. Obviamente en su lenguaje, porque no le voy a decir al gringo bueno, una palabra que sí cambia, vamos a ver. Que aquí casi todas se parecen en la pronunciación en inglés. Bueno, no encuentro una ahorita, pero se las diré después. Está la tosis, que significa prolapso, caída. Por ejemplo, algo común que se ve es la tosis palpebral. Si les digo que el paciente tiene una tosis palpebral, entonces, ¿qué tiene? Tosis palpebral. Caída del párpado. Es una caída del párpado. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Prácticamente solo con saber estas cosillas, pues se sabe de qué rayos están hablando, ¿verdad? Los doctores. Angio significa vaso, una angioplastía, átero, por ejemplo, ateroma, brady, lento, ya vimos bradicardia, clisis, irrigación o lavado, por ejemplo, venoclisis. Flebo viene de vena, por ejemplo, flebotomía. Obviamente, ¿qué significa flebotomía entonces? Si flebo es vena. ¿Qué significa flebotomía? Flebotomía. O pueden ver acá. Una incisión quirúrgica, para tal vez una extracción de la vena. A veces sí se hacen extracciones de venas, por ejemplo, una safenectomía, que es retirar la, la vena. A veces pues solo exponemos un poquito la vena y bueno, no la quitamos, pero sí la exponemos un poquito. Una isque significa restricción o supresión, por ejemplo, isquemia. Hemia viene de sangre, ¿sí? Podemos decirlo así. Entonces hay una restricción de un flujo sanguíneo. Megalia, engrandecimiento. Por ejemplo, cardiomegalia. Cardio viene del corazón. Megalia, pues agrandamiento del corazón. Hepato viene de hígado. Entonces, hepatomegalia es agrandamiento de hígado. Esplenomegalia, espleno viene de vaso. Entonces, esplenomegalia significa agrandamiento del vaso. Taqui viene de rápido, taquicardia. Tele viene al final, por ejemplo, telesistólico. Entonces, quiere decir que si le digo que hay un soplo telesistólico, quiere decir que está al final de la sístole, perdón. Si es telediastólico, pues al final de la diástole. ¿Sí? Tensión viene pues la presión y la hipertensión es un ejemplo, un aumento de la presión. Cali viene de cálex, o es una pilocalectasis. Una cyst viene de vejiga, por ejemplo, un cistograma. Grama viene de imágenes, ¿sí? Quiere decir que va a haber un examen, por ejemplo, de imágenes de la vejiga. Más o menos nos orientamos ahí, ¿va? Glomerul viene de glomerul, una glomerulopatía.
patía viene de enfermedad, ¿sí? De padecimiento, así. Eso quiere decir que hay una enfermedad del glomérulo. ¿Cuál? A ver, pero hay que averiguar. De eso nos encargamos, ¿va? Pero al menos partimos de eso, sabiendo que hay una glomerulopatía. Lits, ya vimos, viene de lito o piedra. Pielo viene de pelo y renal. Les voy a enviar el otro link porque este ya acabó.